Paz y bien. Es una dicha estar en casa siempre que uno viaja. Trata especialmente entre el ambiente anglosajón, es decir, frases así como paz y bien y como que la gente, ¿qué es eso? Entonces cuando uno está en casa es bien lindo. Incluso he traducido la frase de Dios es fiel, ¿no? La respuesta es y si les digo yo en inglés, God is faithful, ¿qué me dirían ustedes? Forever, ¿no? Forever. Entonces los gringuitos ahora están diciendo forever. La pasé muy bien y hoy la palabra de Dios nos viene a insistir en una situación en la cual el poder es el tocar. El tocar. Hay una sección que yo omití porque es bastante extensa, que es la parte en la cual la hemorroísa para a Jesús en el camino, ¿no? Y lo toca y recibe un gran milagro. Como una primicia, ¿qué hacemos nosotros o a quién vamos cuando tenemos un problema? Digamos, cuando yo tengo una enfermedad, cuando yo me encuentro con un problema devastador en mi vida, ¿no? ¿Qué es lo primero que hago? ¿Me frustro? ¿Empiezo a quejarme? ¿O qué es lo que hago? Yo no sé qué haría usted, pero en la palabra de Dios tenemos a Jairo, un jefe de la sinagoga, y tenemos a la hemorroísa, una mujer que la palabra de Dios dice que llevaba muchos años ya con un flujo. La niña, la hija de él, jefe de la sinagoga de Jairo, tenía aproximadamente 12 años, que es aproximadamente el mismo tiempo que la hemorroísa llevaba de sangrado. Hay un paralelo ahí, porque la palabra de Dios nos da estos dos acontecimientos ahí juntos, así como un sándwich, ¿no? Él va con el jefe de la sinagoga, con Jairo, de repente lo paran y él llega y hace el milagro. ¿A qué nos está diciendo hoy? Lo que estas personas, el jefe de la sinagoga, Jairo, me imagino que ya llevaba un tiempo frustrado, preocupado por la enfermedad de su hija. No creo que esto pasó ayer y ya dice, bueno, hoy voy a ir a buscar a Jesús. Yo casi estoy seguro que él llevaba ya un tiempo preocupado por la sanidad de su hija. Y estoy seguro que como cualquier persona, se quejó, se preocupó y dijo, ahí anda aumentado Jesús, que está haciendo y obrando milagros y anda mucha gente con él. Es bien interesante porque él, como jefe de la sinagoga, lo que hace es que se rebaja. Se va donde un carpintero, donde un callejero que anda ahí, como cualquier persona. La hemorroísa, dice la palabra de Dios, que llevaba tiempo gastando su dinero en doctores, ¿verdad? Sin ninguna ofensa a los que sean doctores por aquí, ¿verdad? Y no le habían podido resolver nada. Quizás ella estaba triste, decepcionada, pero hay algo que los une a los dos. ¿Y qué es lo que los une? La fe. Los dos tenían la seguridad de que lo que el mundo no les había podido proveer, la confianza que quizás el apoyo de las personas les había dado, nadie les podía calmar la ansiedad que tenían. Pero sabían que si iban a Jesús, Él les podía resolver ese problema. ¿Y cómo lo resuelven? Los dos lo encuentran en una manera opuesta, pero con el mismo fin. Con el mismo fin. Veamos primero la historia de la hija de Jairo, porque es la que escuchamos, ¿verdad? Ese es bien particular porque ella, la hija, tiene un intercedor, que es el papá. El papá va en búsqueda de Jesús. En ese proceso Jesús está tratando de calmarlo al papá y le dice, simplemente ten fe, ¿no? Confía. Y cuando llega, la sorpresa es mayor porque todo el mundo está alborotado ahí queriendo como ver qué está pasando y Jesús no quiere que mucha gente entre. Y le dice, la niña está dormida, no está muerta, como diciéndoles, no es gran cosa lo que voy a hacer. Jesús tiene una cierta humildad. No, tranquilos, no voy a hacer nada, ella está dormida. Yo solo le voy a dar un jaloncito de oreja para que se despierte, ¿no? Pero la palabra de Dios dice esa frase que nosotros escuchamos muchas veces en uno y otro lugar, en la cual hoy la palabra de Dios nos recuerda diciendo que dice,
talita cum, que significa, óyeme niña, levántate. Y dice la palabra de Dios, entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La tomó de la mano, palabra clave. ¿Qué es lo que hace? La tomó de la mano. Y al decir esas palabras, la niña se levanta y vuelve a la vida. Vamos al otro personaje, a la hemorroísa. A la hemorroísa que dice la palabra de Dios que entre la gente ella va ahí batallando, queriendo llegar. Y de repente logra tocar a Jesús. En la primera historia hay una intercesión. Jesús llega y la toca. En la historia cambia. Ella lucha, se mete entre la gente y toca a Jesús. Y dice la palabra de Dios que Jesús sintió que lo tocaron y que poder había salido de él. Y él voltea a ver y dice, ¿quién me tocó? Obviamente la hemorroísa asustada dijo, me cacharon. Ella dijo, ¿quién me tocó? Y ella dice, fui yo. Pero es bien impresionante, porque Jesús no autorizó ese milagro. Jesús no la tocó. Es ella quien lo toca a él. ¿Por qué se da el milagro? Por el poder de la fe. Es el mismo poder que tenía Jairo en creerle a Jesús, es el mismo poder que tiene la hemorroísa en tocar a Jesús. Que con tocar el fleco puede ocurrir un milagro. Y vamos a hablar un poco de estas vestimentas, lo cual yo le agradezco mucho a Anet y a las personas que se encargan de lavarlas, porque muchas personas, muchas veces estas vestimentas las toman como cualquier cosa. Y es interesante, pero hay personas afuera que se quieren robar las vestimentas, que se quieren llevar un pedacito de esto porque saben del poder que emana de ellos. Ahora nosotros, ¿cómo vemos estas vestimentas? Aquí hay una gracia que no es mía, no es de este hombre, sino que es de ese hombre que nos la ha dado, ¿no? Estas vestimentas lo que nos recuerdan es el poder sagrado que tiene Jesús. ¿Y cuáles son ellas? Solo vamos a pasar un examen, ¿sí? ¿Saben cómo se llama esto que está aquí? ¿Lo blanco? Alba. ¿Y qué significa el alba? ¿Qué significa el alba? ¿Qué significa esto? ¿Ah? Pureza, ¿qué significa? ¿Cómo recibimos la pureza más grande que nosotros tenemos? En el bautismo. En el bautismo nosotros recibimos la pureza más hermosa. El alba representa el bautismo del sacerdote, ¿sí? Luego el sacerdote aquí lleva algo debajo que se llama ¿qué? No, todavía no. Ya vamos a llegar a ese. Estola, correcto. ¿Y qué significa la estola? ¿Qué significa? Sacerdocio, autoridad. No lo que el Señor nos da, la autoridad. ¿No? Entonces eso, ahora, como usted lo dijo, hermana, sí, el sacerdote siempre lleva un símbolo, que son sus promesas de castidad, obediencia y pobreza en mi caso. Entonces, sobre ello, llevamos algo bien hermoso, que es esto. Alguien por allá está usando el internet, la inteligencia. Ahora... No, él no se copió, él está usando, hacer un search project. ¿Cómo se llama ese Miguel? Casulla. ¿Y qué significa la casulla? Le voy a ayudar. La casulla es lo que nosotros celebramos hace un tiempo atrás, que todo el año de la misericordia, lo que quiere decir es la gracia que Dios pone sobre el sacerdocio, la autoridad y el bautismo
y las promesas que el sacerdote hace para recordarnos de que nosotros no lo podemos lograr, pero aquí hay una misericordia, y esa es la misericordia que la hemorroísa experimenta, de que al tocar el fleco del Señor, la misericordia se desborda en su poder total, completo. Y ahí es donde nosotros tenemos que agarrarnos, de que aunque el Señor, digamos, no me toque, aunque yo lo toque con un poquito de fe, su misericordia se va a desbordar sobre nosotros. Y eso es algo, una promesa que yo a veces cuando estoy, digamos, con esos momentos así como, diantre Señor, este edificio se va a caer y yo de dónde lo voy a levantar, ¿no? O cualquier situación que esté pasando, a veces no me pongo las vestimentas, pero entro a la sacristía y pongo a pensarme en cuántos sacerdotes han venido a vivir su bautismo, su sacerdocio y la misericordia de Dios. Entonces, cuando usted ve a un sacerdote, recuérdese esas tres cosas. Y ahora que estuve yo en Nuevo México, me ocurrió algo bien especial. Y es de que en el proceso de servir, nosotros todas las mañanas nos levantábamos como a las 6 para ya estar desayunando. Teníamos misa como a las 6:45, estar desayunando como a las 7:15, y después teníamos un programa, salíamos hasta las 3, 4 de la tarde a trabajar. Y uno de los días yo no fui con los jóvenes, me quedé para terminar unos proyectos porque teníamos la misa de clausura el viernes. Y me quedé y no había hecho ejercicio. Yo si no hago ejercicio 1 o 2 veces a la semana me vuelvo insoportable y nadie me quiere. Entonces dije yo, para que todo el mundo me quiera, hoy voy a ir a hacer ejercicio. Nosotros nos quedábamos en una high school, en un colegio, en la cual dormíamos en los salones de clase de los diferentes maestros. Entonces los adultos estábamos acá, los jóvenes estaban en nuestros cuartos, las chicas allá. Entonces estamos en los hallways divididos. Y yo me quedé en uno. De repente dije, aquí en un high school, yo recuerdo cuando estaba en high school, tenía un gym donde podía levantar pesas. Dije, yo voy a ir al gym hoy. Entonces me cambié, salgo de mi dormitorio, 5 estrellas. Entonces eso fue clásico, ¿no? 5 estrellas ahí mi dormitorio. Y me voy, y cuando llego al gym, escucho que hay un ruido. Digo, dentro aquí hay alguien. Yo pensé que era uno de los jóvenes que se nos había escapado. Digo, no fue se quedó aquí haciendo ejercicio. Y dentro, y cuando lo veo, andaba una de las camisas que nosotros usamos. Pero no era ni un voluntario, ni tampoco era uno de los jóvenes, sino que simple y sencillamente era uno de los trabajadores de ahí, que estaba en su hora de descanso y estaba haciendo ejercicio. Pero estaba haciendo un ejercicio bien brusco, porque levantaba las pesas, las tiraba, ¡bah! Y pues se escuchaba fuerte. Yo sentía que el diablo estaba adentro y dije, ¿en qué me voy a meter yo? Y yo dentro bien calladito le digo, mire, yo soy Manuel, ¿le molesta si hago ejercicio con usted? No, está bien, dale, sigue. Y yo, ok. Me pongo yo como con una mano, con un ojo en las pesas y con el otro en él, no vaya a ser que esté loco, no vaya a hacer algo, ¿no? Y de repente yo lo escucho a él como forjándose y quejándose, y de repente se calma. Y yo me asusto, dije yo, ¿y qué va a hacer este ahora? Y me dice, disculpa, ¿tú eres uno de los católicos que anda acá? Le digo, sí, yo soy uno de los católicos que anda acá. Y me dice, no, por si acaso, ¿te puedo hacer una pregunta? Y le digo, dígame. Y me dice, ¿qué le pasa a las personas cuando se suicidan? Y empiezo a hablar con él. Y me abre su corazón y me dice, es que mi hermano se suicidó. Empiezan las lágrimas y ahora estoy viendo el sufrimiento de él. Y me dice, es que se suicidó y todo el mundo dice que alguien ha puesto una maldición sobre nuestra familia. Y yo creo que es verdad, me dice, porque hace 2 semanas yo me puse a tomar con mis amigos y a mí me pasó algo horrible también. Y le digo, ¿qué te pasó? Iba manejando, me dice, y me fui a un barranco y la policía me agarró. Y le digo, ¿y qué pasó? Me dice, no, es que me había echado unas cervecitas de más. Y me dice, yo siento de que algo está sobre nuestra familia y yo ando huyendo de ella. Y me dice, ¿no sabes si los católicos estos andan un sacerdote ahí que me pueda ayudar?
Y le digo yo, hay uno, pero no es tan bueno, le digo. Y me dice, no me importa, que aunque sea el peor, algo puede darme, me dice, o algo puede hacer por mí. Es que yo tengo años, me dice, sin confesarme. Y me dicen que Él puede hacerme una oración y confesarme. Y me han dicho que eso me va a liberar de todo. Entonces empecé a hablarle a él sin decirle que yo era el sacerdote, ¿no? Entonces, y le digo, y dime, ¿por qué te llama la atención la confesión? Y me empieza a hablar de que su abuelito dice que alguien hizo un hechizo sobre él y que se fue a confesar, y cuando se confesó, todo se rompió. Y dice que él volvió a dormir bien, que volvió a regresar a casa con toda paz y tranquilidad. Y un hombre con una certeza y una firmeza con la que hablaba es uno de los apaches de allá, de la tribu donde estábamos. Un hombre sencillo, obviamente anda vestido como cualquier otro, pero humilde. Y cuando me hablaba de eso, dije yo, wow, qué fe la que tiene de la confesión. Y le dije, mira, si tú te quieres confesar, le digo, yo me puedo ir a cambiar y te confieso. ¡Tú eres el sacerdote! Y me dice, ¿y así de chiquito los hacen a ustedes? Y le digo, qué bueno que tiene un buen sentido del humor, le digo. Y me dice él, no, el jefe de mi tribu también es bien chiquito y es bien bueno, entonces yo creo que tú me puedes ayudarme. Hermanos y hermanas, él estaba allí levantando pesas, levantando ese peso, sin darse cuenta de que Dios había entrado a ese gimnasio para levantar su peso, para levantar sus cargas. Y yo nunca había visto un hombre llorar y entregarse tanto a Dios en el sacramento de la reconciliación como en ese momento. Él me dijo que no experimentó lo que su abuelo había experimentado, sino que experimentó aún mejor, porque lo que su abuelo vivió era de él, pero hoy dice que él empezó a vivir su gloria aquí en la tierra, porque después de 45 años se confesó, y como la hemorroísa, él me decía, mi sangrado ha parado y yo he vuelto a la vida como la hija de Jairo. Hermanos, hay un gran poder en la misericordia de Dios, y yo quiero que tú lo creas, porque así como ese hombre tenía fe en ese gimnasio de que la confesión lo iba a liberar de cualquier atadura del mundo, es la misma fe que tenía la hemorroísa y que tenía el papá de esta niña. Que Dios te dé esa fe y te ayude a creer como Dios nos enseña todos los días.